Lengua, lenguaje y habla. Lengua. La lengua es el sistema de signos orales o escritos que utilizamos para comunicarnos dentro de un grupo. Una lengua es un sistema de comunicación verbal y escrito dotado de convenciones y reglas gramaticales empleados por las comunidades humanas con fines comunicativos. Usualmente está basada en símbolos sonoros, pero también puede estar constituida únicamente por signos gráficos. Dependiendo de su estructura, una lengua puede ser clasificada como flexiva cuando altera las palabras según la función de estas cumplan dentro de la oración, por ejemplo el latín, el alemán, o inflexiva, cuando las palabras no sufren en ningún caso o prácticamente en ninguno alteración en su estructura morfológica, por ejemplo el inglés. También podemos considerar las lenguas según la relación de filiación que tengan con otras en el proceso de evolución de las lenguas. En dicho caso, por ejemplo, la lengua madre del español y del resto de las lenguas romances vendría a ser el latín, mientras que aquellas lenguas que se derivan de un tronco común como el italiano, el francés y el portugués vendrían a ser lenguas hermanas del español. Por otro lado, una lengua también puede definirse según el tipo de relación que con ella tenga el individuo que la habla. Puede ser materna, nativa o natal, para aquel que lo ha aprendido durante su infancia y que la utiliza de manera natural como su instrumento de comunicación y de pensamiento. Asimismo, también puede ser una lengua segunda o adquirida cuando se trata de una lengua que se ha aprendido posteriormente a la lengua materna para aumentar las competencias lingüísticas del individuo. Por su parte, existen lenguas que se han creado a partir de la mezcla de dos o más lenguas y que sirven para intercomunicar a dos o más comunidades de lenguas nativas distintas. Tal es el caso de las lenguas francas o vehiculares. Finalmente, una lengua puede clasificarse según el uso y la importancia que tiene entre una comunidad de hablantes. En este sentido, se considerará una lengua como viva cuando es actualmente hablada por una comunidad de personas, mientras que se la tendrá como lengua muerta cuando no sea hablada en ningún país, nación o comunidad. Lengua, por otro lado, también puede referirse específicamente al órgano muscular situado en la boca, cuyas funciones son la gustación, la deglución y la articulación y modulación de sonidos que sirven al habla y la comunicación. Ejemplos de lengua: lengua española, inglesa, francesa, italiana, entre otras. Lenguaje. El lenguaje es una capacidad del ser humano que sirve para comunicarse a través de un sistema específico de signos denominado lengua. Existen diferentes tipos de lenguas en todo el mundo, cada una con su propio sistema de signos como la lengua española o la inglesa. El resto de los animales no humanos también se comunican y lo hacen a través de los sentidos como el olfato, la vista, la audición y el tacto. Muchas especies emiten señales sonoras que tienen códigos específicos según lo que quieren transmitir. Tal es el caso de las aves, los delfines o los perros. Características del lenguaje. Entre las características generales del lenguaje se destacan: es universal, es decir, resulta una capacidad propia del ser humano. Se exterioriza con el uso de los signos a través de la lengua y el habla. Es racional, debido a que requiere del uso de la razón para asociar los signos lingüísticos. Se puede manifestar de manera verbal o no verbal. Es arbitrario debido a que una palabra, por ejemplo, pelota en español o ball en inglés, no mantiene asociación lógica con el objeto que representa. Se encuentra en constante evolución como consecuencia de la acumulación de experiencias en el habla cotidiana. Tipos de lenguaje. Verbal. Está constituido por palabras que se forman a partir de los fonemas y que se pueden manifestar de manera oral mediante la palabra hablada o escrita mediante la representación gráfica de las palabras. No verbal. Está constituido por imágenes como un aviso publicitario, símbolos como la señalética de la vía pública y gestos como la lengua de señas, entre otros. Los diferentes tipos de lenguaje pueden ser decodificados por una persona que maneja el mismo sistema de signos con el que fue elaborado el mensaje. Un signo es aquello que da una idea o indicio de algo. Por ejemplo, al ver un objeto con un símbolo de reciclaje, la mente interpreta que se trata de un material que puede volver a ser aprovechado para la manufactura. Los signos están formados por dos aspectos. Un significante es el objeto al que se le designa con una palabra o gesto que es distinto según cada lengua. Un significado es el concepto que una palabra representa en la mente. Por ejemplo, la palabra casa es un significante que en español representa una estructura de concreto que tiene paredes, techo, ventanas y puerta. Este concepto de la casa es el significado. En inglés, la palabra casa no tiene ningún sentido, pero sí la palabra house, significante, para hacer alusión al concepto de casa, significado. Por esa razón, los signos son arbitrarios, es decir, que la asociación de la palabra y el objeto que designa varía según la lengua. Funciones del lenguaje. Referencial. Expresa de manera objetiva los diferentes aspectos de la realidad, a través de la información o la exposición de hechos, conceptos o ideas. Por ejemplo, una nota periodística del diario. Apelativa.
busca influir al receptor del mensaje para obtener de él una reacción en particular, tanto para que haga una acción o para que deje de hacerla. Por ejemplo, un cartel en un restaurante con la frase "Por favor, no fumar en nuestras instalaciones". Emotiva o expresiva. Busca transmitir el estado de ánimo o físico del emisor del mensaje. Por ejemplo, una persona que acaba de realizar una actividad de dificultad y manifiesta su sensación ante el logro realizado. ¡Qué emocionante es escalar una montaña! Fática. Se utiliza para iniciar, interrumpir, prolongar o finalizar una comunicación, por lo que se basa en el canal de comunicación y no en la transmisión de un concepto en sí. Un ejemplo de función fática para poner fin a una conversación sería: bueno, gracias por todo, nos vemos luego. Metalingüística. Consiste en la habilidad de reflexionar sobre la propia lengua a través de la comprensión de la gramática y los significados de las palabras, para lo cual es necesario manejar el mismo código de signos. Por ejemplo, la palabra deseo se escribe con S y no con C. Poética o estética. Consiste en alterar el lenguaje cotidiano con el objetivo de provocar emotividad o sensación de belleza a través de la forma en que se dicen las cosas. Es el caso de los textos literarios, las novelas, las poesías o las canciones. Por ejemplo, he dicho que cantabas en el viento como los pinos y como los mástiles. Fragmento de un poema de Pablo Neruda. Habla. La palabra habla proviene del vocablo latín fábula, que hace referencia a la facultad de hablar, propia del ser humano. Esta es una facultad que las personas comienzan a desarrollar paulatinamente, ampliando su vocabulario en el transcurso de la niñez. Las sociedades a lo largo del tiempo van construyendo distintas lenguas que funcionan como instrumento admitido y transmitido por la propia comunidad, gracias a los cuales los individuos pueden comunicarse entre sí. Mientras la lengua es el conjunto de signos y reglas con las que ese código comprendido por todos se manifiesta, el habla es la apropiación individual de la lengua, que se adquiere de un modo mucho más pasivo. Esta distinción fue la que formalizó Ferdinand de Saussure, el lingüista suizo padre de la semiología, que es la disciplina que se ocupa de los signos, y los comprende en tanto imágenes acústicas, concepto, y de su comportamiento social. Componentes del habla. Articulación. Es la forma en que se generan los sonidos de una letra. Voz. Uso del sistema de cuerdas vocales y la respiración para poder hablar. Fluidez. Ritmo con el que se transmiten los mensajes. Trastornos del habla. Consiste en problemas que impiden que un sujeto pueda hacer uso adecuado de la voz, no poder emitir sonidos correctamente o por la forma o por su ritmo. Se suele confundir con trastornos del lenguaje, pero no son lo mismo, ya que este último se relaciona con la comprensión de lo que otros dicen, aunque pueden darse ambos tipos de patologías de forma simultánea. Algunos ejemplos de los trastornos del habla son la disritmia y la tartamudez. Teoría de los actos del habla. En lo que se refiere a la filosofía del lenguaje humano, uno de los primeros autores en profundizar acerca del habla fue John Austin, que elaboró la conocida teoría sobre los actos de habla. Esta teoría comprende la comunicación oral entre una persona y otra, entendiendo que el mensaje es captado y produce un efecto sobre el receptor. La primera clasificación que hace Austin la realiza de acuerdo con la función de la oración. Locución. Los enunciados en sí mismo, cualquiera de los actos basados en decir algo, sus componentes son tres. Lo fonético, que corresponde a la emisión de los sonidos. Lo fáctico, que es la combinación de las palabras en oraciones. Y lo rético, que es el ejemplo de esos vocablos con forma de sentido y cohesión. El médico me dijo, toma estas pastillas. Sería una oración de esta clase. Y locutorios. En la faceta de la intención contenida en el enunciado, en la fuerza que terminará por producir un efecto sobre el receptor. Informar, advertir, amenazar, prometer u ordenar, entre otros. El médico me aconsejó tomar unos días de descanso. Dentro de esta dimensión correspondiente a la intención, se diferencian dos acciones que serán muy distintas, las directas y las indirectas. Actos directos. Son aquellos en los que el hablante expresa claramente su intención al hablar. El llamado acto ilocutorio primario es mencionado. Actos indirectos. Son los que la intención debe ser interpretada por el receptor. Será una lectura entre líneas que generará el acto ilocutorio secundario. Ante la pregunta de ir a bailar, tengo mucho que estudiar. Perlocutoria. La dimensión que se ocupe de los efectos que necesariamente el vocablo tendrá en el receptor. Es la dimensión que se centra en el interlocutor y variará según quien sea éste. El médico me convenció de tomar unos días de descanso. En el caso de las secuencias de varios actos de habla organizados en forma de diálogo, puede desprenderse un nuevo acto. Se trata del macroacto de habla, que será un breve resumen, la parte troncal y principal del proceso de varios actos de habla, realizados por una o varias personas. Un ejemplo de esto podría ser una invitación a un lugar o una promesa. El macroacto de habla también podrá ser directo o indirecto según exista o no una explicitación. En función de su finalidad, los actos pueden clasificarse entre
Actos asertivos, cuando el hablante los utiliza para afirmar o negar algo hablando sobre la realidad. Actos expresivos, son aquellos que verbalizan un estado emocional o físico. Actos directivos, en ellos la faceta principal es la intención, en el sentido de convencer de algo, ya sea de una idea o de un modo de actuar. Actos compromisorios, en los que el hablante afirma de forma directa o indirecta la asunción de una responsabilidad que apunta a realizar alguna actividad.